Soy juntamente crucificado, y ya no vive Josué, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Estamos viendo mediante la corriente de la palabra lo que es el mandato celestial. Hemos visto Jesucristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo durante 3 semanas. Ahora, viendo este pasaje y viendo la realidad, yo me pregunto, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Cuál es el mayor problema del mundo? ¿Cuál es la mayor preocupación? ¿Cuál es el problema más urgente que hay en esta época? ¿Es la economía? ¿Es la política que está mal? ¿Es la corrupción que hay en los países hispanos, que sobreabunda cada vez más? ¿Es la muerte? ¿Es la pobreza? ¿O es ahora lo que está de moda en Corea, el MERS? ¿Es el mayor problema que hay ahora? Yo viendo la palabra de Dios, meditando, puedo ver que el mayor problema no es ese, sino el problema es que la Iglesia hemos perdido el fundamento correcto. Hemos perdido la base original, que es Jesucristo, que es el Evangelio. En el día de hoy les bendigo para que a través de la palabra no puedan escuchar un sermón ni una palabra bonita, sino que escuchen la voz de Dios para restaurar el fundamento correcto y ver el problema original. Ese problema que tiene mucho tiempo, que es eterno, desde antes de la fundación del mundo. Pero sin embargo, la fundación del mundo la hizo Dios mismo. ¿Qué quiere decir? Que antes de ese problema, que está antes de la fundación del mundo, Dios ya existía. El reino de Dios ya existía. Jesucristo ya existía juntamente con Dios y el Espíritu Santo. Les bendigo para que sea un día en el que podamos entrar profundamente dentro de lo que es el fundamento. Que podamos ver correctamente cuál es el problema real. Ahora, mucha gente, muchos cristianos, muchos creyentes, pero para mí no funciona nada. No, como en España decimos, no doy pie con bola. Cuando se juega al fútbol no doy pie con bola, no hago nada bien. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un evangelio que está debilitado, que se ha mezclado. ¿Con qué? Con el legalismo, con el misticismo, con el humanismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque como no hemos tomado aún el pacto de solo Jesucristo, tenemos que utilizar algo más. Y hemos mezclado muchas otras cosas. Y han venido corrientes en las épocas, tanto en Latinoamérica, como en Europa, como en Asia, que han mezclado el evangelio con ese algo más. Por eso es la situación en la que estamos ahora. No funciona. Viene la gente a la iglesia, el domingo muy bien, muy bonito, pero regresamos a casa después del culto y ya estamos derrumbados otra vez. Estoy en mi debilidad, estoy sofocado, estoy en destrucción, no funciona nada, estoy en medio de la debilidad, de la incomprensión, y parece que sea el único que le pase las cosas. Parece que sea la única persona en este mundo que no funcionen las cosas bien. Y que los demás, todo funcione bien. ¿Qué quiere decir? Que al no estar en la raíz, en esa esencia, ese fundamento del Evangelio, no puede funcionar. Es natural que no funcione, porque estamos fuera del lugar de la bendición. Por eso rápidamente necesitamos entrar, ¿dónde? En el lugar donde podamos escuchar la voz de Dios. No por venir a la iglesia, ni por cantar 2 canciones, vamos a escuchar la voz de Dios. Tengo que estar en el lugar y en el momento adecuado para poder escuchar la voz de Dios. Les bendigo para que sea un día que en el día de hoy y en todas nuestras vidas podamos estar solamente delante de Dios, para restaurar el fundamento correcto del Evangelio, que salgamos de la incredulidad, salgamos ya de mirar el propio ombligo, de dejar de ser las víctimas. Siempre en la iglesia somos víctimas. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué él a mí? ¿Y por qué ella a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué el anciano? ¿Y por qué la iglesia? ¿Y por qué? Y siempre estamos quejándonos. Tenemos que parar ya de quejarnos. ¿Cuál es la realidad de todo eso? Es mi estado espiritual. Esta persona ha hecho algo en contra de mí, ha hecho algo malo en contra de mí. Pero tengo que tener en cuenta de que no es esa persona, sino la soberanía de Dios está sobre todo eso, y Dios permite la situación. El problema es que no sabemos nada más que mirarnos a nosotros mismos. Y siempre estamos atrapados por lo que se ha grabado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ciertas cosas. Tenemos ya una naturaleza como personas, 10, 20, 30, 40, 50 años bebiendo, conforme yo quiero, siendo el propio dueño de mi vida, teniendo el propio estándar de mi pensamiento, de lo que yo quiero, de lo que para mí es bueno es todo bueno, y lo que no cuadra con lo que yo digo es todo malo. Y estamos solamente como evadiéndonos del mundo. Incluso luego los no creyentes nos preguntan al final, ¿tú eso de ser cristiano qué es? ¿Es testigo de Jehová? ¿Es mormón? Llegamos a un punto en que el Evangelio se ha debilitado tanto que la gente no sabe ya ni lo que es. No sabe quién es quién, ni qué cosa es mejor o peor, o es buena o es mala. Por eso tiene que ser un tiempo en que de verdad
dejemos ya de tener altibajos espirituales. Tenemos que levantarnos correctamente en ese estándar espiritual donde Dios desea. Y eso no lo puedo hacer yo, sino tenemos que regresar a esa concentración espiritual. Necesitamos concentrarnos espiritualmente para salir completamente de esos altibajos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el recipiente es un recipiente que se ha roto ya finalmente. ¿Por qué? Por las heridas, los problemas, mi debilidad, por mi carácter, por las heridas que me han dado otras personas. El recipiente que tenemos se ha roto ya y no aguanta más. Entonces, llega la palabra de Dios, nos llena, pero conforme llena se sale. Y se sale, y se sale. Y al final se pudre. Y llegamos a un estado que estamos desolados completamente. Por eso les bendigo, para que podamos ser conscientes de la corriente de la época. No es lo que me pasa a mí, es la corriente completa de la época. Es la corriente de mi país, de mi familia, es la línea que ha venido en ese tiempo. Pero sin embargo, Dios nos dio la solución a eso. Para ello necesitamos entender qué es el verdadero problema. ¿Cuál es el problema fundamental? Que es la separación de Dios. Y entender que solamente Jesús, como el Cristo, es la única respuesta, la única solución y el único camino para solucionar ese problema en el cual estamos atrapados. Les bendigo para que sea un tiempo en el cual podamos salir completamente del pasado, salir del pesimismo, del legalismo, de todo el misticismo, de todo el pensamiento de víctima, de todo el pensamiento de que no funciona para mí, de por qué soy el único o la única, o por qué solo me pasa todo a mí. Y que podamos ver por qué Dios permite esa situación. Podamos entender y aceptar que una cosa importante no es solamente entender la palabra de Dios, sino es aceptar la palabra de Dios. Nos cuesta a los hijos de Dios a veces aceptar lo que Dios nos dice. Y al oír la voz de Dios, seleccionamos lo que nos gusta, o lo que nos apetece, o lo que más nos beneficia en ese tiempo. Eso no es el plan de Dios. Les digo para que sea un tiempo en el que de verdad sepamos estar solamente delante de Dios, pudiendo escuchar la voz de Dios y de verdad ver el porqué de las situaciones. Yo me acuerdo, cuando vine a Corea en el año 2006, yo tenía mi trabajo, tenía mi pequeño negocio en España, trabajaba, y yo sentí de parte de Dios hacía más tiempo antes de venir aquí a Corea a entrenar. Era un sentir, una carga, no lo sabía muy bien cómo expresar, el por qué o el cómo o qué hacer, pero desde el año 2003-2004, como ya tenía ese sentir en mi corazón de venir aquí a entrenar a Corea, por la corriente del Evangelio que veía y las evidencias que veía. Finalmente vine en el año 2006, pero como todos están pasando o ya han pasado, la dificultad del idioma, la dificultad del carácter, de la cultura coreana, de la alimentación, del suelo, de dormir y comer en el suelo con las piernas cruzadas, que la cadera, la rodilla, la cintura, ya hasta las pestañas nos duelen de sentarnos en el suelo. Y era complicado en un principio. Yo sabía que tenía que venir a entrenar y sabía que necesitaba estar aquí y vine, lo dejé todo y vine delante de Dios. Pero llegó un tiempo ya que era un límite. Pasar como casi un año sin familias, los hermanos peruanos estaban aquí, había gente, pero no es lo mismo el ratito o la hora del culto que cuando yo estoy solo, a solas en casa, trabajando, estudiando lo que tenga que hacer. Y yo me acuerdo que llegó un tiempo ya, yo vine con el pasaje de ida y vuelta, pero claro, la vuelta la perdía porque venía para estar aquí. Y aún sigo recordando, ahora me río de eso ya evidentemente, pero anteriormente miré ese pasaje diciendo, me vuelvo a España. Y después de que se pasó la fecha del vencimiento del boleto, dije, ¿por qué no me habré ido a España? No me arrepentí, pero casi me arrepentí. Y en ese momento me puse delante de Dios de verdad. Yo he venido aquí porque escuché la voz de Dios. Me puse a hablar delante de Dios. Escuché tu voz, Dios, y vine aquí. No vengo para hacer nada mejor que otras personas, y no soy mejor que otra persona para poder venir aquí. Tantas personas que hay en el mundo, tantas personas que hay en España o en países latinoamericanos, que pueden venir aquí a estudiar, a trabajar, a lo que sea. Y yo que tenía trabajo, que tenía dinero, que tenía todo, vengo aquí sin trabajo, sin dinero, después de casi 8 años a volver a estudiar, el coreano que es, Ricardo lo sabe, bastante sencillito, para poder aprender. Entonces, era como un callejón sin salida, sin dinero, o lo poquito que mis padres me podían enviar, o lo poquito que trabajaba y podía ganar, sin poder adaptarme. Y en ese momento yo entendí, bueno, si Dios tiene el control realmente de mi vida, oré como un poco casi quejándome delante de Dios. Decir, bueno, yo no he venido aquí porque yo quiera venir, sino tú me has traído aquí. Entonces, si tú me has traído aquí, tú tienes que responsabilizarte
completamente de lo que tú me has traído a hacer. Porque no soy yo el que ha traído esa promesa a mi vida, sino es Dios mismo quien la ha traído. Entonces, yo entendí eso en ese momento, mediante la palabra y el entrenamiento, Dios abrió mis ojos. Entonces, en un momento que estaba súper afligido, que no podía hablar con nadie, ni compartir esto con nadie, porque también, pues las personas tenemos también nuestro propio orgullo. Y en ese momento me puse a orar, decir, de verdad, pues tú te encargas de todo, y si no, pues me voy a España y ya está. O sea, si no me puedo mantener aquí, ¿qué voy a hacer aquí? Perder el tiempo, me voy a mi casa y ya está. Y oré, y de verdad, desde ese momento Dios empezó a traer respuestas. Pero no porque yo lo hiciera mejor, sino porque entendí el plan de Dios. Salí completamente de ese pensamiento anterior, que estaba atrapado incorrectamente, de ser la víctima, de por qué me pasa a mí, de por qué yo. Y entendí la razón absoluta que Dios tenía. No es por qué me pasa a mí, sino por qué solamente tengo que ser yo. Por eso les bendigo, para que todos los que estamos aquí entendamos la razón absoluta que Dios tiene para cada una de sus vidas. Dios no les llamó porque se equivocó, ni Dios les llamó aquí a Corea ahora en este tiempo para molestarles, ni por, como no hay nadie más, pues ven tú para aquí a ver si hago algo. No es eso. Es la razón absoluta de por qué solo yo tengo que ser. ¿Por qué? No solo yo, sino por qué ahora y por qué en este lugar. Les bendigo para que dentro de la palabra de Dios puedan reflexionar, puedan meditar profundamente y puedan concentrarse espiritualmente para entender el por qué Dios nos está permitiendo la situación que permite ahora. En el país, en Corea, en el MERS. Corea está perdiendo el evangelio ahora. Es un país que ha sido famoso con las grandes iglesias de millones de personas por avivar y por levantar grandes discípulos, pero está perdiendo el evangelio. Está mezclando el evangelio. Está metiéndose en la unificación de religiones. Por eso Dios está permitiendo desastres también. Y nosotros tenemos que ser parte del ministerio que pare esos desastres. No es decir, eso es de los coreanos y nosotros ya me volveré a mi país cuando me vuelva y si se mueren, se mueren. No es eso. Si Dios nos permite estar aquí y el país perece o el país levanta una guerra, estamos en esa guerra. Estamos en esa crisis. No es algo ajeno. Es algo nuestro. Y tenemos que ser conscientes de eso. Por eso les bendigo, para que puedan tomar correctamente el fundamento de Cristo, el pacto de Cristo, y entender la razón absoluta por la que Dios nos ha llamado a este lugar, en este día y en este tiempo. Para ello es muy importante entender que Jesucristo, que el Evangelio, es suficiente para mi vida. Solo Cristo y solo el Evangelio ha de ser suficiente para mi vida. Por causa de que no ha sido suficiente hasta ahora, es que hemos buscado el legalismo, el misticismo, el humanismo incorrecto, y hemos esforzado nuestras vidas en otras cosas, y hemos llegado a la situación que hemos estado ahora. Por eso les bendigo, para que puedan tener la determinación correcta desde el día de hoy. Desde el día de hoy, de verdad, solo mediante Jesucristo, solo y únicamente mediante el Evangelio, mi vida es suficiente. ¿Por qué los matrimonios se pelean? ¿Por qué los padres y los hijos se pelean? Porque somos seres espirituales creados para estar solamente centrados delante de Dios. Y por causa de ese problema eterno que tenemos de la separación de Dios, en vez de buscar a Dios, queremos buscar el amor que necesitamos de Dios en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en los estudios, en la economía, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en los pastores, en los ancianos. Y por eso nos defraudamos. Por eso vienen problemas. Porque no sabemos ser suficientes solamente con el Evangelio de Jesucristo. Les bendigo para que en el día de hoy puedan tener la determinación absoluta de que solo Jesucristo, solo el Evangelio de Jesucristo es suficiente para mi vida. Ahora, ¿cuándo es suficiente? La palabra de Dios en Salmo 23:1, como conocen ya la palabra de Dios, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir? Que para que sea suficiente mi vida en Cristo, tengo que dejar que Él sea mi pastor. Les bendigo para que puedan, desde el día de hoy, determinar que de verdad Jehová es el pastor de cada una de sus vidas, que les va a guiar y les va a reconfortar para lugares de delicados pastos, como dice la palabra de Dios. No solamente eso, tenemos que dejar que Dios sea el dueño completamente de nuestras vidas. Hasta ahora yo he sido el dueño de mi vida. El dinero ha sido el dueño de mi vida. El éxito, la fama, mi esposo, mi esposa, mis hijos han sido el dueño de mi vida. Les bendigo para que desde el día de hoy dejemos el señorío, el trono únicamente a Jesús como el Cristo, para que nuestra vida pueda cambiar y que solamente mediante Jesucristo pueda ser suficiente, que podamos entregarnos por completo delante de Dios. La palabra de Dios en Salmos 31, del 1 al 3, dice la palabra de Dios que tú eres mi roca, tú eres mi castillo,
¿Esto quién lo confiesa? David. ¿Cuándo? En los tiempos de mayor dificultad. Les bendigo para que en el tiempo de dificultad, de problemas, de crisis, de mayor dificultad, podamos disfrutar de que Cristo es esa roca firme. La roca que es inamovible. Es ese castillo que nada ni nadie puede derrumbar. Y que nos va a proteger y nos va a guiar. En Salmos 46, 7, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios, cuando el Evangelio y Jesucristo sea suficiente para mí, Dios me va a dar la victoria en todo momento. Como lo hizo con Jacob, con Isaac, con José, con los remanentes, y lo va a hacer con nosotros. Les digo para que puedan tomar ese pacto y creerlo y ponerlo en práctica. El Salmos 3.3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. En las mayores dificultades, en medio del MERS, en medio de todo lo que sea, Dios nos protege con ese escudo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que ser ignorantes de la realidad del mundo, pero no tenemos por qué tener temor de lo que va a pasar. Yo, sinceramente, el MERS, no sé ni bien lo que es. Es un virus, pero me da igual. ¿Por qué? Porque si, evidentemente no quiero decir, no me vaya a malinterpretar yo, no quiero decir que porque sea hijo de Dios y lo que sea no me va a tomar un virus ni me puedo morir. Puede pasar. Pero quiero decir que no me interesa ni lo que es. ¿Por qué? Porque si tengo que morir, Dios me va a hacer morir, no por el MERS, sino por lo que tenga que ser. Entonces, tengo que no dejar de hacer lo que tengo que hacer. El problema es que es ver más allá de lo físico. Las palabras sí, es un MERS, es un virus. Pero espiritualmente, ¿qué es? El diablo está parando el movimiento, quiere parar el movimiento de evangelismo. ¿Qué pasa si hay MERS? No hay reuniones, no hay encuentros, no se puede encontrar con nadie, todo se para y todos separados. ¿Eso qué es? La división que quiere hacer el diablo. A eso es lo que me refiero. No me importa el MERS. Si tengo que ir, tengo que ir. Y si voy, tengo que ir con precaución, pero tengo que hacer lo que debo de hacer delante de Dios. No puedo dejar de hacer lo que de verdad Dios desea que haga. ¿Por qué? Porque si Dios requiere algo de mí y no soy capaz de hacerlo, será la persona que más lástima dé en esta tierra. Les bendigo para que podamos entender que de verdad Jehová es escudo alrededor de mí, dice mi gloria, y que levanta mi cabeza. Que vayamos con la seguridad de quién es nuestro Padre, de que de verdad solo Jesucristo es suficiente y con eso nada más me hace falta. En segundo lugar, que disfrutemos de que Jesucristo, que el Evangelio es completo. Ahora, ¿cuándo es completo el Evangelio? El Evangelio es completo cuando es la primera prioridad de mi vida. Tenemos el Evangelio, tenemos la salvación, somos ciudadanos celestiales, tenemos la autoridad para orar, para echar fuera los demonios, para evangelizar, lo tenemos todo. Pero hay cosas previas al Evangelio, aún en nuestra vida. Por eso les bendigo, para que en el día de hoy, disfrutando de que Cristo es completo, podamos poner el Evangelio como prioridad. Esto es lo primero y lo último que yo hago en mi vida. Nada más abrir mis ojos es lo primero que hago. ¿Qué es? La oración. Tomar la palabra de Dios, meditar en ella. ¿Por qué? Porque Dios en este tiempo se revela solamente con su palabra. No es como anteriormente que se levantaba con esos grandes milagros, esas señales, que lo puede hacer, sino se revela con su palabra. Por eso, yo no tengo respuestas, no tengo evidencias. Eso es una evidencia de que no estamos escuchando la voz de Dios mediante la palabra de Dios. Les bendigo para que puedan disfrutar de que el Evangelio y Jesucristo es completo en todo. Y que en medio de todas las situaciones, problemas, conflictos, las tentaciones, mi incompetencia, mi debilidad, podamos disfrutar de que solo Jesús es el Cristo. Y que podamos, ¿qué quiere decir esto? En las reacciones que yo tengo, cuando me pasa algo, se me cae algo, ¡ay! Ya nos sale el griego, el latín, el hebreo, el ruso y todo lo que sabemos. Y lo que no sabemos también nos sale. Nos pasa algo, y se me va, me voy a caer y ya me sale el griego más que el Evangelio. El gallego. ¿Qué quiere decir? Que ha enraizado tanto en nuestras vidas. Y luego antes, lo hablábamos antes del culto. No, es que en nuestro país ya se usa esta palabra. Y se usa de normal, como si fuera una palabra más. ¿Qué quiere decir? Que el diablo es tan astuto que forma la cultura. Y usamos un vocabulario que es incorrecto, pero como todos lo usan y es cultura, yo lo uso también. ¿Qué quiere decir? Esa es la cultura incorrecta del diablo. Esa es la cultura de la oscuridad. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que restaurar eso. Es difícil y cuesta. ¿Pero por qué? Porque aún no tengo la primera prioridad del Evangelio. Porque no he dado el lugar que se merece a Dios aún. En el momento que lo hago completamente,
Cuando tenga un accidente, un problema, me caiga, me duela, me pase lo que pase, en vez de salir el griego, saldrá el griego bíblico. Amén, aleluya, Jesucristo. Saldrán las palabras que tienen que salir de verdad. Entonces, ahí es de verdad cuando nos vemos a nosotros mismos. Ahora sentados aquí, escuchando la palabra, es todo muy bonito. O en mi casa yo solo es muy bonito. Pero cuando estoy de verdad solas, y cuando pasan las situaciones, ahí es cuando yo tengo que poner de verdad en práctica que solo Jesucristo es completo para mí. Que de verdad, aunque me pase algo, aunque tenga un problema, una dificultad, o por el contrario, aunque venga una respuesta o una bendición, solamente Jesús, como el Cristo, es completo para mí. Les bendigo para que no pierdan ese pacto de que Jesucristo es completo. ¿Qué quiere decir? Que Él es mi profeta, mi sacerdote y mi rey. No es el profeta, sino es mi profeta personal. Porque si es el profeta, pero no es el profeta personal de Josué, no tiene nada que ver conmigo. Por eso les bendigo para que todos los días recuerden esto y estén agradecidos. Él es mi profeta, es mi sacerdote, Él es mi rey. Y estar agradecidos en la oración de que Él es mi camino, Él es mi verdad y Él es mi única vida. Y que toda mi vida está dentro de Él. Les bendigo para que recuerden completamente de esto. Porque Él, Jesucristo, es el que nos ha librado del pasado, del presente y del futuro. Nos ha librado del poder del pecado, de la muerte, de las tinieblas, de la oscuridad y del infierno. Y de Satanás. Les bendigo para que recuerden esto y que puedan disfrutar. Ya soy suficiente con Cristo. Ya soy completo, porque Él me completa. No es que yo lo haga, sino Él, al ser el dueño y el que entrona en mi vida, me completa perfectamente. Les bendigo para que durante esta semana y a partir de esta semana puedan disfrutar de que solo Jesucristo es suficiente y es completo. Y en tercer lugar, que solamente Jesucristo y el Evangelio lo es todo. ¿Qué quiere decir que lo es todo? En Juan 19:30 podemos ver, como conocemos el pasaje, es cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Y qué dijo Él cuando fue crucificado? Consumado es. ¿Qué quiere decir? Que Él vino para solucionar el problema original. Y es la respuesta única y absoluta. Ahora, ya había solucionado ese problema original. Por eso se consumó todo. Ahí acabó con todo lo que tenía que hacer en esa tierra. Por eso les bendigo para que disfruten de que dentro de Cristo, de que dentro del Evangelio, ya se ha acabado todo. Por eso necesitamos salir ya de ese pasado y entrar dentro del Evangelio de Cristo solamente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Es muy importante el orden: el reino de Dios y su justicia. Ahora, es muy no sencillo, pero es un poco peligroso este pasaje. ¿Por qué? Reino de Dios, justicia, bendiciones. Es como 1 más 1 son 2. Ya calculamos. Y a veces tenemos el motivo, o la excusa, o la razón. Como yo busco el reino de Dios, me va a bendecir. Y a veces si no llega la bendición que yo quiero, nos desanimamos otra vez. No es eso. Sin importarme que vengan las respuestas o no. Sin importarme que vengan las bendiciones o no. Ya lo he recibido todo. Ya es suficiente. Ya es completo. Y lo es todo. ¿Qué más necesito? Lo que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, pero porque es lo que debo de hacer. Como mínimo, como agradecimiento y sinceridad por la salvación que he recibido de parte de Dios. Les bendigo para que puedan disfrutar de este secreto. Como dice en Hechos 1:8, necesitamos ser solamente llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos ha elegido, nos ha dado ese poder ya, pero necesitamos restaurar ese poder que Dios nos da. Y es solo el poder del Espíritu Santo. Es el poder que la gente del mundo no puede recibir y la gente del mundo no conoce. Por eso necesitamos ese otro poder. Y es la mayor y la última promesa que nos dio Jesucristo. Solamente cuando seáis llenos del Espíritu Santo recibiréis poder y ahí seréis testigos. Nunca podemos ser testigos antes, ni recibir bendiciones antes de ser llenos del Espíritu Santo. Les bendigo para que durante esta semana puedan disfrutar en toda situación, en toda crisis, dificultad, problema, bendición, respuesta, en todo, que solamente Jesús, como el Cristo, es completo en sus vidas, porque mediante el Espíritu Santo Él nos completa y nos perfecciona. Como conclusión, en el momento que perdemos estas tres cosas, ¿qué pasa? Que tenemos que volver a empezar de cero. ¿Por qué? Porque si Cristo no es suficiente, no es completo y no lo es todo para mí, la dirección es incorrecta. Y si yo tomo una dirección pero me desvío 1 milímetro nada más, un día no pasa nada.
2 días no pasa nada, 3 días no pasa nada, pero cuando pase un año, la dirección es 1 milímetro nada más, pero va a ir cambiando. Y si pasan 20, 30 años, voy a ir hacia otro lado. ¿Qué quiere decir? Que es mejor parar en este momento, que no llegar diciendo, no pasa nada. Es mejor estar parado delante de Dios, no parado por estar quieto, sino estar parado en la concentración espiritual. Parar todo quiere decir, si no funciona, hay algo que está mal. Tengo que volver al fundamento, que es Cristo únicamente. Por eso les bendigo para que puedan analizar sus vidas en el día de hoy. Que esta noche cuando regresen a casa lo piensen. ¿Qué es lo que no funciona en mi vida? ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que hay en mi vida que es incorrecto o se sale del plan de Dios y no me deja llegar a hacer lo que yo he venido a hacer en este lugar? O lo que, mejor dicho, Dios me ha traído a hacer a mí en este lugar. Y que puedan entender correctamente eso. Que puedan cambiar su estándar completamente. No el estándar humano que tenemos ahora, ni el pensamiento mío, sino ya es mi dueño, es mi Señor. Está entronizado en mi vida. Por eso ya no es mi estándar. El pasaje de hoy dice algo muy importante. Ya no vivo yo. Yo no sé si han visto ustedes alguna persona muerta alguna vez. Yo he visto varias en el pasado. Y por más que les digamos algo, o por más que le golpeemos, o por más que le podamos insultar, no se entera, ni lo oye. Está muerta ya. ¿Qué quiere decir? Que aún no hemos muerto en el Evangelio. No significa morir físicamente, sino morir a mis deseos, morir a mis pasiones, morir a lo que no es el Evangelio. Y que de verdad, en esa cruz que dice consumado es, se acabe todo lo demás. Que nos dejemos de tonterías, nos dejemos de rencillas, que nos dejemos de quejar, que nos dejemos de lo que sea. ¿Por qué? Porque si estoy muerto no puedo quejarme, ni puedo tener quejas de otra persona. Porque ya no estoy yo, es Él en mí. Ahora, si algo me pasa a mí con esa persona, ya no soy yo quien lo soluciona. Eso es humanismo. Y eso es legalismo. Es Él que vive en mí. Les bendigo para que puedan, desde el día de hoy, disfrutar de que el dueño de sus vidas, que es solamente Jesucristo, se responsabiliza completamente de sus vidas hasta el fin de cada una de sus vidas. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que estar constantes en oración. ¿Cómo? La oración tiene que ser, no es otra cosa, sino es la comunicación con Dios, es la conversación con Dios. La oración es lo que nos da las respuestas a las dudas que tenemos o a las crisis que tenemos. Tenemos que preguntarle como nuestro Padre. Es el dueño de mi vida ahora. Cuando entramos a comprar algo en una tienda, al dueño de la tienda, Señor, ¿cuánto vale esto? No lo sé, le pregunto. Y me dice. Y si tengo un automóvil y tengo que arreglarlo, voy al dueño del taller y le pregunto cómo hacerlo. En mi vida es lo mismo. Tenemos que preguntarle a Dios qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, de qué manera. Y tenemos que dejarnos que Él nos guíe y que nos responda. Por eso en la oración están todas las respuestas. Y ahora, si recibo las respuestas, voy a recibir la fuerza y el poder de Dios. Y si recibo las respuestas y recibo el poder, voy a recibir la verdadera felicidad. Eso es la oración. Amén. Respuestas, el poder y la felicidad. Les bendigo que a partir del día de hoy, desde este momento, dentro de la oración, disfruten de todas las respuestas, de toda la fuerza que hay dentro del poder de Dios y de toda la felicidad verdadera que está dentro de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová Dios está junto conmigo y Él me hace prosperar en todo. Amén. Les bendigo para que entiendan esto correctamente y que puedan dejarse ser llenos del Espíritu Santo. No solamente escuchar la voz de Dios, sino dejarnos ser guiados por Él. Que sea un tiempo para que podamos concentrarnos espiritualmente. Es un tiempo que no podemos dejar ya más pasar. ¿Cuántas cosas más tienen que pasar para que nos espabilemos ya? Para que nos demos cuenta. ¿Qué problema más tiene que venir para que yo vuelva a mi sentido común y haga lo que debo de hacer? ¿Qué problema más tiene que acontecer para que yo regrese a ese fundamento espiritual? ¿Me tengo que morir para que pase eso? Es mejor antes de enfrentar la muerte incluso. Normalmente las personas, cuando viene la mayor crisis en nuestra vida, es cuando nos damos cuenta de las mayores cosas. Les bendigo para que sea un tiempo que decidamos antes de que venga el problema, antes de que venga la dificultad, podamos estar preparados espiritualmente para parar esa crisis, para parar ese desastre y para parar los problemas que están levantándose en los países hispanohablantes y en Corea. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos entender que es como la batalla final. Estamos ya en el fin del tiempo. No sabemos cuándo vendrá Jesucristo.
Y no es importante el día, pero tenemos que entender que es el fin de los tiempos. Conforme a la palabra de Dios, todas las profecías se han cumplido menos una, la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar preparados como si fuera la batalla final, como si fuera la gran batalla final. Ahora, mi estado espiritual tiene que ser el óptimo. Si mi estado espiritual no es el correcto, en esa batalla espiritual voy a perder, voy a fracasar. Es como un deportista. Por mucho Ronaldo o por mucho Messi que sean, si están en la final del Mundial de Fútbol, pero el día antes se lesionan el tobillo, no van a poder salir a pelear para que su equipo venzca. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que, disfrutando de que Cristo es suficiente, completo y lo es todo, restaurar el estado espiritual. Para que en el momento que Dios desee, en el momento que Dios necesite, yo pueda ser esa persona que pare ese desastre, que pare esa maldición y que me levante como el discípulo del evangelismo que Dios ha escogido. Les bendigo para que a partir de esta semana puedan disfrutar de ese mandato celestial, disfrutar de escuchar la voz de Dios y que puedan restaurar el fundamento que es solamente Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias porque por tu gracia, por tu amor y tu fidelidad nos has escogido. Ayúdanos a salir completamente de todo el pasado, a ver completamente el problema fundamental y ver el problema original, a ver la urgencia de esta época y la realidad de esta época espiritualmente. Que podamos salir del pasado, de todo lo que se ha grabado incorrectamente en nuestras vidas, de toda la raíz incorrecta y de toda la naturaleza incorrecta de nuestras vidas. Para ello, ayúdanos a disfrutar de que el Evangelio de Jesucristo es suficiente, que es completo y que lo es todo. Que podamos restaurar estos 3 puntos, especialmente, y concentrarnos espiritualmente para ser llenos del Espíritu Santo y recibir ese otro poder para poder ser los discípulos que sean utilizados en los países hispanohablantes para parar la época de desastres y de maldiciones. Te damos gracias por Jesucristo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.